Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo, diputada nacional electa por Capital Federal, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de jueves. ¿Cómo le va? Buen día. Albino y Luciana, la saludamos por el aire de FM Cielo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Usted tiene mucha entidad para hablar del tema porque estuvo al frente de la cartera de trabajo y además porque eventualmente, en relación, digamos, al resultado de las elecciones del pasado domingo, va a estar seguramente allí en alguna banca con la posibilidad de que se escuche su opinión con relación a esta reforma. ¿Se sabe algo? ¿Tiene alguna precisión sobre los puntos? Mirá, la verdad que tenemos muchos antecedentes, más allá de que no se cuente con el último proyecto al que aspira el gobierno. El primer antecedente es que apenas asumieron, con el DNU 70 incorporaron un capítulo cuarto que quedó sin efecto después de varias movilizaciones convocadas por la CGT, las 2 CTA y la presentación judicial, quedó sin efecto en los tribunales por inconstitucionalidad. Y después hay iniciativas como la de la diputada 10, que el gobierno hace suyo. Sí, efectivamente, no es una novedad este intento. ¿Y qué posibilidades ve usted de que salga una reforma de esta naturaleza en función de cómo quedó configurado el Congreso? Mire, yo creo que, como usted bien señalaba recién, tienen oportunidad, pero nosotros lo vamos a tratar de discutir y de persuadir, y creo que también va a depender de la movilización social que se genere, ¿no? Tiene que trabajar el Congreso. En nuestro caso, nuestro bloque es un bloque que tiene una posición homogénea de rechazo a este tipo de iniciativas, en las cuales hay que tomar en cuenta dos cuestiones, me parece. Texto y contexto, diría yo, porque no solo es el texto de lo que ahí se establece, que es netamente reaccionario y que lamentablemente el gobierno está intentando en un momento de gran destrucción de la competitividad del aparato productivo, darle un consuelo al sector empresario, tratando de que recomponga ganancias sobre la base de volver a restarle ingresos y derechos a los trabajadores. Pero además, ese contexto genera mucha precariedad en la actualidad y desempleo. Entonces hay un factor adicional muy reaccionario, digamos. Es decir, esta norma en el marco de esa situación es especialmente dañina. Y se puede aplicar porque usted decía recién, digamos, que hay una situación de mucha precariedad. Es cierto, digamos, en la Argentina va a tener que discutirse en algún momento alguna solución. Yo no sé si definitiva ni plena, no sé si es tan fácil como para solucionar de un día para el otro ese problema, pero hay un problema real que se tiene que atender, que es esta situación de que el 40-45% de los trabajadores lo hacen de manera irregular, ¿no? Porque eso, además de la imposibilidad real y concreta que le da al laburante de tener derechos cuando se jubile, también provoca un cierto daño, entre otras cuestiones, para el sostenimiento del sistema previsional. Hay que resolverlo. Pero usted planteaba que en el escenario actual de mucha irregularidad en materia de la contratación y de desocupación preocupante, se da este debate sobre la necesidad de reformar la ley. El presidente ha dicho, seguramente lo debe haber escuchado, me parece que es como una forma de justificar esta reforma en la que claramente quita muchos derechos que tienen ganados hoy por hoy los trabajadores en general, que ellos apuntan a que convivan los dos sistemas, ¿no? Porque la manera en la que justifica esta reforma el gobierno es: el que quiera seguir trabajando en las condiciones tal y como lo hace hoy, puede hacerlo. Nosotros le damos una herramienta nueva para aquel que se quiere insertar al mercado laboral de manera regular y blanqueado como corresponde y demás. ¿Es factible esto? No, porque la relación de poder no es equilibrada. Digamos, del modo en que ellos lo están planteando, que además debilitan al movimiento obrero, es decir, a los sindicatos, que es el mecanismo orgánico de representación, no es cierto que la relación
entre un trabajador y su empleador sea una relación de negociación, más en este contexto Claro. de precariedad y de desocupación. Es totalmente un contrato de adhesión en ese caso. El trabajador va a tener que hacer lo que le impongan. Ujú. O sea, no es una relación entre pares como para que sea una negociación Claro. pareja, mucho menos todavía en este contexto de mucha necesidad de gente, Exactamente. ¿no? Que tiene ganas y necesidad de insertarse. Exactamente. Ujú. Por eso la organización gremial tiene por objeto generar un emparejamiento de la cancha, digamos. El trabajador negocia individualmente, no negocia. Lo que hace es adherir necesariamente. Es a través del mecanismo de organización que se logra emparejar un poco la relación de poder. Claro. O sea, la ley laboral, que es eficaz, traduzco lo que usted dijo recién, es la que empareja la cancha, justamente porque reconoce que no hay igualdad, digamos, en el contexto de una relación laboral entre quien contrata y el laburante. Efectivamente. Y, Y por eso otra de las cosas que quieren suprimir es la idea del fuero laboral. Porque el fuero laboral lo que hace es reconocer esa disparidad. Claro. Entonces tratan de generar una relación en el marco comercial o civil, esta de emprendedor y colaboradores, por ejemplo, que en la cual ese desequilibrio de poder no se reconoce. Kelly, buen día, Luciana es mi nombre. A propósito de esto que estábamos hablando, muchos de los candidatos que se postulaban para diputados la semana pasada les preguntamos sobre el tema de la reforma laboral y en general la mayoría nos decía, bueno, hay puntos a revisar porque hay sobre todo una industria del juicio que a veces pone en jaque, por ejemplo, pequeñas o medianas empresas o emprendimientos familiares que no tienen las espaldas para dar respuesta a indemnizaciones y demás. La pregunta que yo quería hacerle es si esa industria del juicio tiene que ver con un manejo judicial particular del tema o si la ley que está hoy tendría que ser reformada para evitar eso que quizás es como una perversión de la ley y que termina perjudicando a quienes dan trabajo. O sea, ¿esto que pasa hoy es un desprendimiento natural de la ley o tiene que ver con un manejo judicial del tema y lo que habría que atacar es cómo judicialmente se maneja eso? Mira, ya en la ley base se eliminaron multas y mecanismos que afectaban desde ese punto de vista. Y por otra parte, la mayor parte de los juicios que existen no son los que ellos mencionan. Hoy la mayoría de los juicios vigentes tienen que ver con enfermedades profesionales y el sistema de ARTs. Claro. No tiene que ver con esto. Esto es solo un prejuicio que repiten y repiten desde Macri, que decía la mafia del juicio, etcétera, lo repiten para justificar una reforma que solo tiene por objeto tratar de recomponer ganancia empresaria, sacándole derecho e ingresos adicionales a los trabajadores, en virtud de que esta política económica ha destruido prácticamente la competitividad del sector productivo argentino, primarizándonos y llevándonos a una Argentina de enclaves que no va a poder dar un trabajo digno a más de la mitad de los argentinos. ¿Se puede segmentar alguna legislación laboral como para que, por ejemplo, qué sé yo, una pyme no tenga sobre sus espaldas las obligaciones en el mismo nivel en que la tiene una multinacional, porque claramente parten de situaciones distintas? Sí, se podría, y de hecho en alguna etapa se ha hecho, y después vino el macrismo y quitó ese diferencial a favor de las pymes. Es decir, acá se habla como si como si el sistema laboral hubiera sido tallado en piedra. Y la verdad que eso no es así, porque la ley de contrato de trabajo que se sancionó en el año 74, apenas vino la dictadura militar, prácticamente la dejó sin efecto. Y en ese periodo, usted va a ver que en los periodos en donde más se precarizó, no se generó trabajo. ¿Sabe cuándo se generó trabajo? Cuando hubo crecimiento económico.
por ejemplo, del 2004 al 2009 la tasa más importante de creación de trabajo formal. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre la creación de trabajo, sobre todo trabajo con derechos, y la existencia de un proyecto de desarrollo. Yo creo que eso es lo que hay que discutir. El gobierno repite proyecto de sistemáticamente, desarrollo. para justificar este tipo de reformas, que hace como 20 años no se crea trabajo genuino en la Argentina. Eso es falso, completamente. Yo le explico. Ellos hablan como si desde el 2011, donde se dio un nivel máximo de trabajo con derechos o trabajo privado formal, si hubiera existido hasta el día de hoy una meseta. Y no es cierto, lo que ha existido son serranías. Es decir, hubo, digamos, un periodo de meseta entre 2011 y 2015, después vino el macrismo, destruyó 250.000 puestos de trabajo con derechos. En el último gobierno, después de la pandemia, se recuperaron esos trabajos con derechos y ahora Milei en 2 años los volvió a destruir. Uh-huh. Kelly, le agradecemos la gentileza de habernos atendido para tratar este tema. Después, por supuesto, seguramente cuando ya esté en el Congreso de la Nación discutiéndolos y con el proyecto sobre la mesa, quizá la molestemos para hablar ya más puntillosamente sobre lo que mande la ley que impulsa el gobierno. Estoy a disposición. Gracias por llamarme. Adiós, Hasta que le vaya luego. bien. Kelly.